Hola mis socios, el día de hoy me encuentro con Rafael Rodríguez, empresario colombiano, experto en neurociencia, liderazgo y emprendimiento. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Aparte de socio y un gran amigo, Ujú. Rafa, cuéntanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy empresario, yo inicié mi carrera en el emprendimiento hace más o menos 5 años, después de que decidí renunciar a mi trabajo, pues de una forma muy loca, algo que no le recomiendo a las personas hoy en día, la verdad. Bueno Rafa, es importante eso que nos dices, ¿no? Pero la gente quiere emprender y no aprender. Sí, tristemente, pero yo creo más, Juan, que no es que no quieran, yo creo que lo que pasa es que la mayoría de las personas cuando quiere emprender, cuando quiere empezar a hacer negocios, no es consciente de que hay cosas que tiene que aprender y que hay cosas que tiene que desaprender. La mayoría de las personas cree que simplemente es tener una idea o tener plata, invertir la plata y ya, y creen que eso es hacer negocios y por eso es que las personas se estrellan tan fuerte cuando empiezan a hacer negocios. Yo, por no entender que cuando que estoy entrando en un mundo nuevo, porque emprender, ser empresario es un mundo completamente distinto al que nosotros estamos acostumbrados, por no entender ese principio yo me quebré la primera vez y esa primera quiebra me dejó en la calle completamente, porque yo pensé que era, cuando yo renuncié, cogí la plata de mi liquidación, la metí en un negocio y yo pensé que ya, que eso era todo. Entonces, más que las personas no quieran aprender, sino que quieran emprender, yo creo que no son conscientes porque a nosotros nunca nos dijeron, en ningún lado nos enseñaron de que para hacer negocios hay que aprender ciertas cosas y que hay que desaprender otras. Yo creo que es más eso. Ok, bien. ¿Y por qué emprender, Rafa? Bueno, digamos que hace de pronto unos años, si se hubiera hecho esa pregunta, hace más de unos 6 7 años atrás, las personas de pronto habrían respondido que por cumplir los sueños, que porque estamos inconformes, que porque yo me siento raro, que porque yo no quiero ser parte de la masa. Yo creo que los emprendedores hace algunos años pues eran unas personas que sí tenían unas características muy distintas a la mayoría de las personas, éramos las ovejas negras, éramos los locos, éramos las personas que vivíamos en un mundo en nuestra cabeza y realmente nos sentíamos extraterrestres. Y aunque todo eso sigue siendo válido hoy en día, tristemente, por las condiciones económicas de nuestro mundo actual, de nuestro país actual, ya emprender no es algo para los locos. Ya emprender no es algo que las personas románticas, que las personas, las ovejas negras solamente pueden hacer. Yo creo que por las situaciones económicas, tristemente, las personas hoy están en obligación, ya están en la obligación de emprender. Ya no es ni siquiera si yo tengo las aptitudes, ya no es ni siquiera si yo me siento inconforme con mi vida, porque económicamente hablando y financieramente hablando, las condiciones del empleo están bastante complicadas. No por decir que el empleo sea algo malo, sino hace unos días yo estaba hablando con la persona del Uber que me estaba llevando y yo le decía, mire, esto es un principio económico, esto es oferta y demanda. Lo que pasa es que hay una sobreoferta de empleados y hay una muy poca demanda de empleos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando la oferta supera la demanda, el precio baja. Por eso es que los sueldos hoy en día son tan bajitos. No es porque las empresas o los empresarios sean malos y no quieran pagar, sino que si para un puesto hay 30 40 personas disponibles y pues las personas por el miedo y por el afán y por la necesidad de conseguir el trabajo cada vez se regalan más, pues eso hace que los precios de los salarios empiecen a bajar cada vez más. Mientras esa curva no se invierta, que es por lo que yo hablo tanto de emprendimiento, que aquí nosotros en nuestro país no necesitamos mejores políticos, sino más empresarios, es porque cuando haya una sobreoferta de empleos, o sea, hayan más empresas, va a haber tanta, digamos, va a haber tanta oferta de empleos que supere la cantidad de empleados que hay, Sí. ahí los sueldos van a empezar a subir nuevamente. Porque digamos que van a haber 3 empresas buscando una persona
pero en lugar de haber 3 personas disponibles va a haber una sola persona. Entonces esas 3 empresas se van a pelear por ese empleado y van a empezar a ofrecerle mejores condiciones. El problema ahorita es que cada año se gradúan cientos y miles de universitarios profesionales buscando empleo, pero el problema es que no hay tantas empresas, no hay tanto empleo para tanta gente. Entonces eso quiere decir que no solamente los sueldos cada vez van a ir bajando, sino que la cantidad de personas desempleadas van a aumentar, porque el ritmo en el que están creciendo los empleados no es el mismo ritmo al que están creciendo las empresas que pueden generar empleo. Entonces, ya hoy en día el emprendimiento o emprender no es un lujo de algunos cuantos locos, sino ya es una necesidad social realmente. A menos de que empiecen a generarse nuevas empresas, a menos de que se empiecen a generar nuevas personas que tengan recursos económicos para invertir en negocios, la situación del empleo va a ser cada vez más crítica y complicada. ¿Quiere decir que ese pozo económico está casi colapsado? No, pues es que yo digo que ya ni existe, o sea, esa vaina ya realmente pasó más allá de colapsado, o sea, ya es un tema que es completamente utópico, ya es un tema de realmente, hoy en día yo inclusive digo que la educación tradicional, las universidades podrían desde mi punto de vista verse como estafas inclusive. ¿Por qué? Porque están llevando a las personas a sus aulas con unas promesas que no pueden cumplir. O sea, todas las universidades, pues obviamente directa o indirectamente, porque no todas las universidades lo hablan así directamente, pero indirectamente, la promesa, porque una persona va a la universidad, porque tiene la promesa y tiene la esperanza de que cuando se gradúe va a conseguir un trabajo, y se supone que la persona que tiene un título universitario tiene mejores posibilidades que la persona que nunca estudió, pero hoy en día eso no pasa, realmente no es así. Hoy en día la persona que no estudia y la persona que tiene su título universitario están en las mismas condiciones, inclusive la persona que nunca estudió puede estar ganando más dinero que la persona que sí estudió. Porque digo que es una estafa, que puede verse como una estafa, porque la promesa directa o indirecta de la educación, de ir a la universidad, es para ganar dinero. Muy pocas personas estudian en la universidad lo que les apasiona, muy pocas personas. A la mayoría de nosotros nos dijeron, y eso viene desde nuestros papás, vaya, gradúese para que consiga un buen trabajo. ¿Y uno para qué quiere conseguir un buen trabajo? Pues para ganar plata. Entonces la promesa es, usted estudia en la universidad para ganar plata, y va a ganar plata, pero eso no es verdad. Entonces ahí es donde yo digo que, más allá que ese pozo de la vieja economía se haya secado, ya estamos rayando en un tema de engañar a las personas. Puede que no voluntariamente, no estoy diciendo que los dueños de las universidades lo hagan a propósito, pero el nivel de ignorancia en este sentido y de inconsciencia en este sentido es tan grande que las personas están yendo a una trampa, unas tras de otras, como borreguitos, y ni siquiera se dan cuenta que están cayendo en esa trampa. La gente va y estudia 5 años, invierte no sé cuántos millones de pesos para salir a ganarse 1 millón de pesos, que una persona haciendo cualquier tipo de empleo informal, cualquier tipo de actividad informal puede superar esa cifra. Es decir, que la inversión de la universidad nunca se recupera. Desde mi punto de vista, mirándolo financieramente de retorno de inversión y de costo-beneficio, no es una buena idea. No es una buena idea. No. Porque, digamos, una persona que en promedio pague un semestre de 2 millones de pesos, está pagando 20 millones de pesos en su carrera, suponiendo que lo terminó en los 5 años, eso sin tener en cuenta transportes, manutención, útiles y demás materiales, dependiendo obviamente de la carrera, para salir a ganarse 1 millón de pesos, y sin tener en cuenta si la persona tuvo que endeudarse con un ICETEX o con algún otro crédito para, entonces sale con la deuda teniendo que pagar, entonces realmente de ese millón de pesos le pueden quedar 200, 300 mil pesos realmente de utilidad, ¿sí? Quitando pues manutención, quitando transportes, quitando alimentación. O sea, 5 años sin tener en cuenta también el precio del tiempo, que puede ser inclusive incalculable, porque el tiempo es invaluable, ¿sí? Para uno ganarse 200 a 400 mil pesos en el mejor de los casos de utilidad, después de 5 años, o sea, invertir 20 millones de pesos para generar 400 mil pesos de utilidad, pues es
y lo peor de todo es que la persona tiene que invertir su tiempo para producir ese dinero, además. Ok, ¿Sí? eso Eso es lo más complicado, porque si yo fuera pusiera los 20 millones de pesos y me dan 400.000, bueno, de pronto hasta aguanta. No es la gran maravilla de inversión, pero de pronto aguantaría. Pero si aún me toca a mí estar 8, 9, 10, 11, 12 horas de lunes a sábado, y pues hay algunas personas que de domingo a domingo para generar 300 o 400.000 pesos de utilidad, pues realmente, pues usted le pregunta a cualquier inversionista, a cualquier persona que sepa de negocios básicos y dice, no, este es el peor negocio de la vida. O sea, planteado así, casi que las personas dirían no a ese negocio. Pues cualquier persona que tenga alguna idea básica de negocios, que tenga, como se dice popularmente, 3 dedos de frente en términos de inversiones y de negocio, diría que ese es el negocio más chimbo que existe. Rafa, ¿y qué decirle a las personas que en este momento están laborando, están trabajando, están realmente colapsadas en ese trabajo, no se sienten bien, pero ellos creen que la solución es ir a otro trabajo? Bueno, yo creo que como hablábamos al principio, es empezar a darnos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros en nuestra casa no nos enseñaron. Primero, pues lo que veníamos hablando, que el mundo económico como está hoy en día, a diferencia de lo que digan en nuestras familias, depender solamente de un empleo es lo más riesgoso que una persona puede hacer hoy en día, por el entorno económico, no porque el empleo sea algo malo, sino por el entorno económico. Porque cuando por ejemplo, yo cuando fui empleado, que fue hace más de 7 años, en promedio uno podía durar 5 años en un trabajo, y eso era poquito, porque en la generación anterior a mí, las personas duraban 20, 30 años en el empleo. Media vida. Exacto, entraban en una empresa y se pensionaban en esa empresa, y eso era normal en la generación anterior a la mía, porque su generación está completamente... Hoy en día la gente me dice que ya el promedio de vida de un empleado en una empresa es de 1 año, y los promedios de tiempo que hay de empleo a empleo, o sea, cuando a mí me sacan del empleo en el que duré 1 año, el tiempo para yo conseguir mi siguiente empleo en promedio está en otro año. Entonces imagínese cómo va a poder vivir una persona estando trabajando 1 año sí, 1 año no, porque mientras consigue trabajo, y si adicionalmente, como veníamos hablando, siguen aumentando la cantidad de empleados o de personas que buscan empleo, pero la cantidad de empleos se reduce porque no hay tantos empresarios nuevos como personas buscando empleo, entonces el sueldo va a irse bajando. Entonces, ¿cómo va a vivir, cómo se va a mantener una familia donde la persona trabaja 1 año sí, 1 año no, y cada año puede que su salario vaya bajando? ¿Sí? Entonces yo creo que es entender primero esa parte. Lo siguiente es que yo siempre le digo a las personas que el problema no es el empleo, el problema es lo que la gente que es empleada utiliza o invierte el tiempo y la plata que ganan. Porque de hecho, las personas empleadas tienen mucho más ventajas que las personas que nos llamamos independientes. Por ejemplo, los bancos pueden prestarles más fácilmente, dentro de, digamos, de las calificaciones crediticias, pues los empleados son mucho más atractivos para los bancos para darles financiación que una persona independiente, por la estabilidad, entre comillas. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los empleados, como nunca se han detenido a pensar que algún día se van a quedar sin trabajo, y todo lo que estamos conversando, la mayoría de las personas que tienen un trabajo nunca se preocupan por pensar en ese tema, pues no son responsables, por decirlo de alguna manera, no son sabios en cómo invierten su dinero y cómo invierten su tiempo. Una persona, lo que yo le sugeriría a un empleado que realmente este mensaje le haga sentido, es que no necesariamente tiene que renunciar a su trabajo, no es necesario. Lo único que tiene que hacer es empezar a pensar que tiene que construir un plan B. Depender solamente del empleo hoy en día, como está el entorno económico, es muy peligroso. Eso es como jugar a la ruleta rusa, en la que uno tiene una pistola, mete una sola bala y empieza a darle vueltas a ver cuándo le va a caer el tiro, porque la persona no sabe cuándo va a ser su último empleo. Hay gente que puede llegar, que la echen de su trabajo y nunca más consiga un trabajo. Entonces, esa familia, o sea, realmente la mayoría de los empleados están jugando a la ruleta rusa con el futuro financiero de su familia, sin darse cuenta además, porque nadie se los ha contado. Por eso esperamos que de pronto este mensaje nos ayuden a difundirlo y se vuelva viral, ojalá, para que muchas personas empiecen a comprender y entender
que pues seguir dependiendo solamente del empleo, y vuelvo y digo, no es que el empleo sea malo, lo que pasa es que las condiciones económicas actuales hacen que depender solamente de un empleo es un juego muy peligroso, muy peligroso. Rafa, ya nos contaste en visión general qué gana la sociedad con ese emprendimiento de las personas. ¿Tú qué ganas? Muchas personas me han hecho esa pregunta, yo por qué me dedico de pronto a hablar tanto de esto, si realmente pues mis negocios ya me dan para vivir y demás. Primero, pues yo creo que es un deseo que yo creo que parte de mi propósito de vida, por lo cual Dios me creó y me trajo a este mundo, era para de pronto trabajar este mensaje. Porque pues obviamente si yo de pronto me dedicara solamente a hacer mis negocios, pues ya mi vida estaría tranquila. O sea, realmente no tengo, Juan, o sea, siendo completamente honesto, no tengo ninguna necesidad realmente de hacer esto, por decirlo de alguna manera. Es un tema, no sé, que nace de aquí, del corazón, yo disfruto, me siento pleno cuando doy conferencias, cuando estoy entrenando a personas, me siento realmente, eso me energiza, eso me hace sentir vivo. Y pues yo desde pequeño siempre tuve un sueño, que es un sueño re loco, que yo solamente puedo, o sea, la única explicación que puedo contar es que Dios sembró eso en mí, porque no hay otra explicación, de que yo quiero que Colombia esté en el o sea, que sea un país del primer mundo. Y desde mi óptica, desde mi perspectiva, la única forma que eso va a poder ser es cuando hayan muchos más empresarios. Entonces, para aterrizar un poquito más ese sueño, pues la forma en la que yo he decidido aportar para que ese sueño se haga realidad es formando 100 millonarios colombianos. Yo soy uno. Ojalá, Juanito. Eso esperamos que usted sea uno de ellos. Pero pues, o sea, no hay otra razón, o sea, no hay una razón así lógica que yo le pueda decir, yo hago, no sé, es amor, pasión y ese sueño loco de... Realmente es invaluable ver cuando una persona empieza, toda esta información y esta educación empieza a taladrarle la cabeza, ver cómo se quita la venda de los ojos, se le reviven los sueños, empieza a sonreír. Sí, entonces, pero, o sea, eso es delicioso, eso es una cosa que realmente no tiene nombre y pues tampoco tiene precio, para nada. Rafa, antes de que nos hables del programa de formación al cual pues te apoyas, ¿qué es ser un empresario? Bueno, para mí, digamos, hay algo que hemos acuñado en nuestra familia, en nuestro grupo, de lo que es empresario de verdad. Digamos que cuando yo pienso en empresario, yo pienso en una persona que tiene una capacidad que es muy competente, o tiene una habilidad muy competente, muy buena para producir dinero, para generar recursos. ¿Sí? Digamos que la principal diferencia en términos de producción de recursos que tiene un empleado a un empresario es que el empleado no tiene control de cuántos recursos económicos puede producir. Él solamente tiene control de si a los jefes se les da la gana, perdón la expresión, de aumentarle el sueldo y ya. En cambio, un empresario, literalmente, si se le da la gana, él puede duplicar, triplicar, aumentar 10 veces, 20 veces, 100 veces el recurso económico o el dinero que él está produciendo. Esa, digamos, es la principal diferencia. Por eso yo decidí ser empresario en lugar de empleado, porque como empleado no tenía control sobre eso, en cambio como empresario sí tengo control, o sea, ya depende de mí cuánto dinero quiero producir, cuánto dinero me quiero ganar. La otra parte, la otra mitad de verdad, implica que esa persona que tiene esa capacidad impresionante para producir recursos es una persona que tiene un nivel de conciencia tan desarrollado que no solamente piensa en sí misma. Esos recursos no lo utiliza para su egoísmo, simplemente para su disfrute personal. Un ejemplo que muchas personas conocerán que verán este video es la Madre Teresa de Calcuta. Para mí la Madre Teresa de Calcuta es un empresario de verdad. De la misma manera Elon Musk. Elon Musk pues es el fundador de Tesla, bueno, es un billonario colombiano, ojalá, billonario de Estados Unidos, que mucha gente lo compara con Tony Stark, con Iron Man, porque pues es un man que le gusta la tecnología, está pensando en mandar gente a Marte, está buscando fuentes de energía renovable. O sea, él realmente no necesita la plata porque ya tiene toda la plata del mundo, todo el dinero que
genera es lo invierte en proyectos para mejorar el planeta, para mejorar. Entonces él se fue por la parte de energía y pues se fue por el tema porque él es de los que cree que pues nosotros como somos tan irresponsables con los recursos naturales, algún día nos vamos a comer todo este planeta, entonces ¿dónde vamos a vivir? Por eso él está pensando en Marte, ¿sí? Pero digamos que para resumir, un empresario de verdad es una persona que tiene una capacidad, que ha desarrollado, que ha aprendido, se ha vuelto muy bueno produciendo recursos, pero tiene un nivel de conciencia de que esos recursos no son para fines egoístas, sino para mejorar el entorno de su ciudad, el entorno de su familia, el entorno de su país, o el entorno del planeta, como estamos diciendo, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, como lo hizo Elon Musk. Entonces, digamos que un empresario de verdad entiende que su labor no es enriquecerse, no es llenarse los bolsillos, sino con todo el dinero que produce generar un impacto positivo en su entorno. Eso realmente es lo que yo llamaría un empresario de verdad. Es decir, que hacemos el paralelo entre una persona que sabe producir recursos, pero que es íntegra personalmente. Correcto. Ahí, digamos, me trae porque, por ejemplo, hablemos de Pablo Escobar. Pablo Escobar sí era muy bueno produciendo recursos, pero pensemos realmente qué impacto produjo en el mundo. O sea, realmente qué hizo por el planeta, qué hizo por su familia, pues meterlos en problemas, qué hizo por el país, pues todas las personas que mató, todas las personas que robó. Bueno, sí, tenía una capacidad impresionante para producir dinero, pero una vez ese man se murió, ¿qué? O sea, realmente ¿qué quedó? Entonces me gusta mucho la definición que usted le decía, realmente un empresario de verdad, que es como lo que nosotros buscamos en este sistema educativo, formar empresarios de verdad, personas que tengan una capacidad igual o superior que Pablo Escobar para producir dinero, pero que tengan la integridad, que tengan la formación, que tengan los valores y principios para entender que ellos son responsables, realmente responsables, sí. Que yo no puedo andar por la vida como un zombie pensando solo en mí, que yo tengo una responsabilidad con mi familia, tengo una responsabilidad con el planeta, tengo una responsabilidad con mi ciudad, con mi país, y no solamente es esperar, como la mayoría de las personas hacen, que alguien más resuelva el problema. Ok, Rafael, ¿qué tiene ese programa educativo que manejas? ¿Cuál es la diferencia entre la educación tradicional al que tú tienes? La principal diferencia desde mi punto de vista es la coherencia, porque las personas que enseñamos en este proyecto somos personas que ya hemos recorrido el camino. Otra forma de verlo es que nosotros enseñamos ya lo que hemos hecho. Okay. Es muy diferente que a mí un empresario que ya tiene una empresa, que ya ha recorrido su camino, que ha sido exitoso, de acuerdo a los parámetros que cada uno haya definido, a enseñarme a mí de negocios, a enseñarme a crear una empresa, versus qué es lo que pasa en la educación tradicional, que en la mayoría de los profesores de las facultades de administración de empresa, eso incluye universidades públicas y privadas, la gran mayoría nunca han hecho un negocio en su vida. Entonces, ¿cómo me va a enseñar a mí a crear un negocio, a ser un emprendedor, una persona que no lo es y que nunca lo ha hecho, que realmente no sabe sobre? O sea, en el mundo de los negocios saber es hacer, el que sabe es el que ha hecho. Entonces, esa es la principal diferencia entre la educación tradicional y nuestra educación, por decirlo de alguna manera. Que las personas que estamos aquí, o las personas que enseñan, las personas que se paran a dar las conferencias, las personas en las que uno lee los libros, pues son personas que ya tuvieron conocimiento de causa, la embarraron, porque yo creo que eso son uno de los valores más grandes. El fracaso. Claro, porque la persona que, por ejemplo, el profesor universitario que nunca ha hecho un negocio en su vida, pues es muy bonito decirle a las personas, hagan, vaya, haga. Pero cuando uno la ha embarrado y uno aprende de sus errores, digamos que el valor de un mentor, por decirlo de alguna manera, no es que nosotros seamos mentores, pero digamos que por ponerle un nombre, para mí personalmente el valor de un mentor, más allá de lo que me diga qué es lo que tengo que hacer, para mí, para Rafael, el valor radica en que me diga qué es lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque esa persona ya la hizo y la embarró. Un profesor universitario que nunca ha hecho un negocio muy probablemente nunca podría responder esa pregunta, nunca podría responder qué es lo que no hay que hacer.
porque la mayoría de los libros académicos dicen que hay que hacer, Sí. pero no le van a decir que no hay que hacer. Por ejemplo, un profesor universitario nunca le va a decir a un alumno: deje de ver televisión, deje de fumar, deje de tomar, porque muy probablemente él ve televisión, él fuma y él toma. Un profesor universitario, en cambio, un empresario de verdad sí le va a decir: no vea televisión. Un empresario de verdad le va a decir: no fume. Un empresario de verdad le va a decir: no tome. De hecho, yo estaba pensando esta semana o la semana pasada que creo que las personas que enseñamos en este programa educativo, creo que no he visto ninguno que fume. Y muy, pues si quiere eche cabeza y verá, no hay ninguno que fume. Y muy probablemente muchos de nosotros, me incluyo, yo también fumaba. Lo que pasa es que cuando uno empieza a educarse y esa información empieza a taladrar el cerebro de uno, el nivel de conciencia de uno empieza a aumentar, hasta que llega un momento en el que uno dice: fumar me hace daño. Entonces mi mente se expandió hasta el punto en el que yo puedo reconocer de que ese pitillito me está matando, entonces por eso dejo de fumar. De pronto las personas, como en mi caso también, que tomábamos mucho, la información nos taladró la cabeza hasta el punto de decir: oiga, primero, no solamente esta vaina me está haciendo daño, de pronto el tomar tanto puede estar afectando mis relaciones con mi familia, Sí. y adicionalmente toda la plata que estoy botando a la careca. Y tiempo. Entonces, allá afuera en la educación tradicional, pues el nivel de incoherencia es tan alto que una persona, un profesor de finanzas que les enseña a las personas cómo administrar el dinero, pues está peor o igual de endeudado a sus alumnos. La persona que enseña a hacer presupuestos de pronto nunca ha hecho un presupuesto en su vida, no tiene un presupuesto. Eso es como, digamos que el nivel de inconsciencia que se genera en la educación tradicional es tal que usted ve médicos fumando. ¿Cierto? Okay. O sea, imagínense, o sea, toda la plata que yo le metí a la carrera de medicina, porque no es una carrera barata, todo el tiempo que yo le metí para yo salir a matarme. O sea, se supone que el trabajo del médico es salvar vidas. En teoría los médicos deberían ser un ejemplo de salud. Sí. Pero ver a un médico fumando, eso es como... ¿Y de dónde se formó ese médico? Pues de la educación tradicional. Okay. O sea, la consecuencia de yo estar en un entorno educativo incoherente es que yo irremediablemente soy incoherente también, me vuelvo incoherente, porque si mis profesores son incoherentes, pues ¿qué me van a enseñar? Lo mismo. ¿Y yo qué voy a copiar? Lo mismo. Y pues ya que usted en la introducción mencionó el tema de la neurociencia, desde el punto de vista de la neurociencia, nuestro cerebro tiende a copiar los comportamientos y los hábitos de la gente con la que yo me rodeo. Entonces las personas que van a la universidad, las personas que van al colegio, empiezan a copiar irremediablemente los hábitos, los buenos y malos, de sus compañeros, de sus profesores. Entonces, pues, si estudio en un entorno donde la mayoría de las personas son incoherentes, pues mi cerebro se va a programar incoherentemente. En cambio, acá, como nosotros entendemos ese poder de la programación, de que yo me programo o como dicen algunos autores, del poder o la ley de la asociación, entonces cuando yo estoy en un entorno en el que las personas son coherentes, en las que las personas ya han vivido el proceso, inconscientemente mi mente va a empezar a copiar. Eso es algo que tampoco se encuentra en la educación tradicional. Entonces esa sería como la segunda diferencia. Y realmente estas diferencias son las que realmente son el valor real de nuestro sistema educativo, de lo que nosotros hacemos. Rafa, no cabe duda que este programa de formación es el número 1 en el mundo para formar empresarios. Me acabas de decir que el sistema tradicional no trabaja en el ser. ¿Sí? ¿Qué inteligencias trabaja este programa de formación en las personas? Bueno, el número de inteligencias podría depender de diferentes autores, pero personalmente de lo que yo he vivido, yo creo que nosotros nos enfocamos en las siguientes inteligencias que son básicas. Pueden existir muchísimas más, porque vuelvo y digo, cada autor algunos dicen que hay 4, otros dicen que hay 7, bueno, en fin, cada autor dice que hay un número distinto, pero yo creo que las inteligencias básicas que todo ser humano debería trabajar
para realmente tener una vida que valga la pena, o sea, una vida donde no se esté sufriendo, una vida donde no esté corriendo detrás del dinero, una vida donde no esté con angustia, con deudas, bueno, una vida en la que realmente la gente no se divorcie porque sí, sino porque yo creo que la primera y la más importante de todas es la inteligencia emocional. A nosotros nunca, y en la educación tradicional, nunca se trabaja y nunca se enseña inteligencia emocional. Por eso es que hay personas que reaccionan de una manera en la que las puede meter en problemas. Entonces, cuando una persona, hombre o mujer, le sacan una piedra y este man no fue, o esta señora no fue capaz de manejar su ira, pues puede llegar hasta a matar a otra persona y destruir su vida con toda la vida, porque termina en la cárcel o termina muerto. Bueno, adicionalmente, para el mundo de los negocios, la inteligencia emocional es uno de los pilares principales. Yo siempre digo que el mundo de los negocios, más que un mundo técnico de marketing, de saber modelos de negocio, de saber finanzas, de publicidad, es un mundo emocional. La mayoría de las personas renuncian en los negocios cuando los rechazan. Y una persona que se raja, como decimos nosotros, que se muere cuando la rechazan, es una persona que tiene un nivel de inteligencia emocional muy bajito, muy, muy bajito. Segundo, pues la inteligencia financiera. Indudablemente a nosotros nunca, nuestros papás, o la mayoría de nosotros, nuestros papás se nos sentaron a decir, mire, Chino, el dinero se maneja de esta manera, de esta manera. ¿Por qué? Porque muy probablemente a sus papás tampoco, o sea, sus papás, o sea, los abuelos tampoco le dijeron a sus papás cómo se maneja el dinero, y así sucesivamente. Por eso usted ve que la mayoría de las personas en el mundo están endeudadas y el dinero no les alcanza y gastan más de lo que ganan. Eso es falta de... Entonces, una persona con inteligencia financiera baja, pues es una persona que está endeudada, es una persona que gasta más de lo que gana, y pues imagínense cómo le va a ir en los negocios, o cómo van a ser los negocios de una persona con un nivel de inteligencia baja. Por eso también la mayoría de los negocios se quiebran, no porque les vaya mal, sino porque las personas que los están manejando pues tienen un nivel de inteligencia muy bajo. Al principio de la entrevista yo mencionaba que las personas no son conscientes de cosas que tienen que aprender, y por eso se estrellan cuando empiezan a hacer negocios. Esas inteligencias son una de esas cosas importantísimas que las personas que quieran ser exitosos en los negocios tienen o tienen que aprender. Si no, ningún negocio les va a funcionar. La siguiente inteligencia, que para mí estas tres que mencionamos, inteligencia emocional, inteligencia financiera e inteligencia social, para mí son las más importantes de todas. La inteligencia social es la capacidad de yo comunicarme con las demás personas. Todo empresario grande es una persona que tiene un nivel altísimo en estas tres inteligencias. La inteligencia social me permite, por ejemplo, saber cuál es el tipo de lenguaje que yo tengo que utilizar con una persona. En lugar de estar siempre a la defensiva pensando que todo el mundo quiere estar en mi contra, por ejemplo, cuando yo estoy en una mesa de negociación, tener un nivel de inteligencia social alto me da mucha más ventaja que las demás personas que están en la mesa. Porque la mayoría de las personas cuando están negociando siempre piensan que es una competencia de quién va a ganar, y realmente no se trata de esa manera. El vender, que es el foco de muchas personas cuando quieren hacer negocios, o el principal temor para no hacer negocios, realmente vender es tener una capacidad o una inteligencia social alta. Porque yo, cuando tengo una inteligencia social alta, sé cómo me tengo que comunicar con esta persona en particular, qué mensaje le tengo que transmitir, de qué manera, para que esa persona confíe en mí, crea en mí, y cuando yo tengo confianza y credibilidad, la venta se hace sola, es automática. ¿Es influencia? Esa es otra forma de verla. Digamos que una de las características que una persona con inteligencia social alta posee es influencia, y es una influencia automática. O sea, la persona con inteligencia social alta ni siquiera está pensando, voy a influir en Juan David, ¿no? Es algo que muy seguramente usted conoce gente que naturalmente es como un agujero negro que atrae a todo el mundo, y la persona no hace nada. O sea, uno está ahí, y no se trata tampoco de ser extrovertido, porque mucha gente cree, malentiende, que tener inteligencia social alta es ser extrovertido. No necesariamente. En algunas situaciones las personas extrovertidas tienen más dificultades que las personas introvertidas, porque una de las características claves de la inteligencia social es escuchar. Una persona extrovertida le cuesta mucho escuchar.
Entonces no se trata de la persona que anda gritando y anda saltando, la que llaman el alma de la fiesta, no necesariamente es la persona que tiene un buen nivel de inteligencia social, no necesariamente. Entonces, aunque hay muchas más inteligencias, para mí esas tres son las más importantes y las básicas que toda persona que tenga un deseo real y serio de hacer negocios, de cambiar su vida, de dejar estar en ese sufrimiento de si me van a echar, si no me van a echar, de estar viviendo, porque aquí entre nosotros, yo no entiendo cómo una persona en este país vive con 1 millón de pesos y más del 50% de la población en Colombia gana 1 millón de pesos o menos, de 1.500.000 creo, de 1.500.000 para abajo. Yo no entiendo cómo una persona es capaz de vivir acá con eso. Y no se trata de, porque obviamente un empresario de verdad no se dedica a señalar y echar la culpa a factores externos, porque mucha gente de esas que se ganan 1.500.000 o menos le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a los empresarios, le echan la culpa al IVA, y realmente eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces, pues yo creo que este mensaje fue hecho y realmente va a vibrar con una persona que en su interior, y pues cuando uno escucha estas cosas uno ya sabe si es para uno o no es para uno, porque si no es para esa persona y si no vibra con este mensaje, pues tristemente, muy probablemente esa persona, lo más triste para mí es que no solamente es esa persona sino su familia, va a seguir en ese ciclo de pobreza infinito, y el ciclo de pobreza no tiene que ver con plata, sino tiene que ver con el nivel de conciencia y la educación que tenga esa persona. De eso se trata. Hacer negocios o ser empresario realmente es simplemente cambiar mi nivel de conciencia, aumentar mi nivel de conciencia y meterle información a esto. No es más, de eso se trata. Rafa, es interesante lo que nos dice, realmente a mí me toca, ¿sí? Antes de hacernos la propuesta que nos tienes, cuéntanos del ciclo de formación de los seminarios gratuitos que tienes en Bogotá. Bueno, pues digamos que es que la propuesta y eso es lo mismo, entonces pues hablemos ya de todo el programa educativo. Básicamente nosotros lo que hacemos es generar espacios, esos espacios son talleres, son conferencias, son seminarios, donde siempre hay un empresario o la persona que da la conferencia, la persona que da el seminario, es una persona que ya recorrió el camino y que ya se formó como empresario y por lo tanto tiene los resultados tangibles para mostrarlo, que a la mayoría de las personas lo que le interesa es la plata. Pues las personas que enseñamos en esas conferencias, enseñamos en esos talleres, en esos seminarios, pues somos personas que ya, gracias a Dios, vivimos un proceso y ese proceso nos formó, nos dio un nivel de conciencia para generar unos resultados económicos y tangibles. Uno de esos espacios son los seminarios gratuitos. Cada sábado a las 3 de la tarde en Bogotá tenemos un seminario de 1 hora gratis donde enseñamos un tema que es importante y relevante para las personas que realmente quieran empezar a formar ese plan B. Uno de los temas es cómo programar mi mente adecuadamente desde el punto de vista de la neurociencia para producir riqueza. El otro tema es cómo emprender con poco capital, aunque pues aquí no hubo tiempo para contar y entrar en mi historia en detalle. Pues yo tuve que hacer negocios sin plata porque me quebré, entonces ahí yo enseño desde mi experiencia cómo fue que yo pude hacer negocios, cómo fue que yo pude realmente ser independiente. Pues porque hoy en día no tengo la necesidad de pasar hojas de vida. Hoy en día con mis negocios pago administración, con mis negocios, yo soy casado, entonces con mis negocios pago servicios, con mis negocios pago el mercado, con mis negocios pues pago, pues vivo mi vida, por decirlo de alguna manera, y todo eso empezó en un punto en el que yo no tenía ni para un bus, o sea, estaba completamente quebrado. Si usted le pregunta a un profesor de administración de empresas, le va a decir que eso es imposible, que para hacer negocios siempre se necesita capital. Eso es a lo que veníamos conversando hace un rato, pues que una persona que no ha hecho las cosas, pues obviamente, como no sabe, pues lo fácil es decir no se puede. Pues el que nunca lo ha hecho, la respuesta fácil es decir no se puede. La siempre confiable es no se puede. Entonces, pero pues yo con mi experiencia sí les puedo decir que sí se puede. Ese es otro de los temas que trabajamos en los seminarios gratuitos.
otro es de cómo pagar las deudas. Bueno, son 4 temas, cada sábado se trabaja un tema distinto. Y la invitación pues es para personas que realmente este mensaje les haya llegado al corazón, haya vibrado con ustedes, en ustedes, perdón. Hay un paso más allá, porque digamos que esa es como la primera fase. Hay un paso más allá, que es un proceso de entrenamiento mucho más serio, un proceso de entrenamiento mucho más intenso, pero este proceso de entrenamiento posterior está reservado solamente a personas que realmente se vayan a comprometer con ellas mismas, no con nosotros. Entonces, siempre nosotros hacemos un proceso de filtro, porque queremos buscar personas que sean automotivadas, que sean personas enseñables, o como me gusta decirlo a mí, que hagan caso, porque pues si usted piensa que tiene la razón, y pues mire sus resultados. En el mundo de los negocios, la razón se mide con los resultados. O sea, si usted tiene resultados financieros buenos, si usted ya está viviendo la vida que usted quiere vivir, pues muy probablemente usted tiene la razón, ¿sí? Pero si usted no los tiene, pues muy probablemente no tiene la razón. Y pues el colombiano, una de las mañas que tiene el colombiano es eso. Le encanta sentir que tiene la razón, pero no tiene los resultados, ¿sí? Entonces, pues es igual, la incoherencia, lo que hemos venido hablando. Entonces, porque nosotros no tenemos ni tiempo, ni paciencia, ni ganas de estar convenciendo a nadie. Por eso nosotros buscamos son personas que ya este mensaje les haga sentido, que realmente sientan que están inconformes con lo que está pasando a su alrededor, o quieran dejarle un legado que valga la pena a sus hijos y no deudas y problemas como deja la mayoría de las personas cuando se mueren. Y adicionalmente que sea una persona que esté dispuesta a, cuando los resultados se le den, a devolver, a dar. Que no sea una persona que solamente sea un parásito que quiera chupar ella. Sí. Esas son las 3 características principales de las personas que estamos buscando. Si usted cumple esas características, contacte a la persona que le envió este video, pues los datos de contacto estarán pues aquí arriba o allá abajo, o si se lo enviaron por WhatsApp, pues respondan a la persona: oiga, me gustó ese cuento que Chalo, que ese calvo loco está hablando ahí, respondan en el WhatsApp, y pues esa persona le contará cuáles son los pasos siguientes. Y si usted vive en Bogotá, lo invitamos a que nos acompañe en el evento gratuito de esa semana. Recuerde que son los sábados a las 3 de la tarde. Igual, la persona que le compartió este video, usted le puede preguntar y pues esa persona le dará la información, la dirección y demás para que usted nos acompañe ese día.